Bueno, y ahora vamos con nuestro último invitado de la tarde. Lo conocimos hace ya algún tiempo como miembro del grupo senderista Cabras Locas Málaga, que tienen ese espacio quincenal dedicado al senderismo, pero hoy no nos va a hablar de senderismo. Bueno, a ver, nos va a hablar, sí, del Camino de Santiago, de ese peregrinaje y de ese descubrimiento personal que él hizo en una etapa de su vida en la que se sentía un poco perdido. Carlos Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas ¿qué tal? tardes. Oye, enhorabuena, que vienes además desde... Has estado en Sant Jordi, ¿no? En Barcelona. Bueno, no paras con este libro que ha levantado mucha expectación. Sí, he llegado hoy de Sant Jordi, vamos. Sí, sí. Me fui ayer y he Buen llegado ambiente allí, ¿no? Un ambiente impresionante, era mi primer feria de Sant Jordi y sinceramente ha sido muy positivo, he firmado muchos libros, he vendido muchos libros, he hablado con muchísimos autores y viviendo un sueño. Viviendo un sueño, una mochila demasiado llena, así se llama este diario de viaje, un libro en el que cuentas, te abres en canal al lector. Y bueno, sé que tú descubres el Camino de Santiago gracias a otro libro, ¿no? Que llega en un momento muy determinado de tu vida. Habías perdido a tu padre, estabas viviendo unas circunstancias personales un poco complicadas. Cuéntame. Eso, Diego, fue en el año 2004. Ese año fue un año muy complicado en mi vida, porque sobre todo por el fallecimiento de mi padre. Y bueno, un padre siempre es un problema, pero mi padre además era mi amigo. Y además yo estaba viviendo una situación familiar complicada. Y de buenas a primeras pues llegó un libro de Paulo Coelho, que es Diario de un mago, que habla sobre el Camino de Santiago. Y en el capítulo 3 me fasciné tanto que solté el libro, me fui a Decathlon y me compré una mochila, unas botas y decidí irme a hacer el Camino de Santiago cuando jamás en mi vida lo había ni siquiera planeado, ni siquiera que existía. Decidí irme solo y durante ese peregrinar digamos que produce una transformación del protagonista y va haciendo su mochila a nivel emocional y a nivel físico. Al final un viaje de transformación personal que no solo ese peregrinaje, esos momentos de estar contigo mismo, de disfrutar del paisaje, de la naturaleza, de lo más esencial, ¿no? de nuestro planeta, sino también el conocer otras realidades, otras personas, otros peregrinos, todo eso te fue cambiando, ¿no? Fue cambiando incluso tu manera de afrontar la vida. Claro, date cuenta que yo en mis primeras etapas lo que hacía es llorar muchísimo. Lloraba muchísimo, echaba muchísimo de menos a mi padre, a mi hijo, que tenía 3 años entonces. Y poco a poco, a través de la interacción con otros peregrinos, el dormir en los albergues, las peleas con otros peregrinos, pues, por los ronquidos, por las molestias que suceden. A veces que dormíamos 50 o 60 personas en un mismo habitáculo. Y todo eso, y el salir de tu zona de confort, hace que tu espíritu aventurero salga a flote. Se desarrolla ahí. Se desarrolla. Y claro, ese espíritu aventurero fue saliendo fuera, me veía en medio de un aguacero, en medio de un llano, te mojaba, normalmente te cobijas cuando estás en una ciudad. ¿Tú lo hiciste en qué año has dicho? 2004. 2004, invierno. Yo salí en octubre. Octubre. Otoño. Sí, otoño, hacía ya fresquito, pero sí es verdad que me cogía momentos de lluvia también. El libro de Una mochila demasiado llena está repleto de anécdotas, de situaciones que viviste en ese descubrimiento del Camino de Santiago y en ese descubrimiento personal. La gente que ha podido ya leer este trabajo, ¿qué te ha transmitido, Carlos? Bueno, es increíble. Todos los días recibo alguna reseña de algún lector. Muchos me dicen que se identifican mucho con el protagonista. A muchos le inspiran a hacer el camino. Otros me dicen que lloran en ciertos pasajes del libro, con lo cual el hecho de conectar emocionalmente con un lector para mí ya es suficiente, es lo que pretendía, ¿no? Escribir. Ten en cuenta que es un diario basado en un hecho real que yo escribía en el albergue por las noches con una linterna pequeñita, y en esa diario lo que iba describiendo es lo que había sentido ese día, cuánto me había ayudado esa etapa, a quién había conocido. Entonces son situaciones muy diversas que te puedes identificar en un momento dado con una de ellas. Fíjate, por un lado en este trabajo, que me encanta la portada además también, está chulísima la portada, pero en este trabajo se mezcla lo que es el libro, vamos a decir, de género de autoayuda, con luego también el cuaderno o diario de viaje. Es como que une ambos géneros y te presentas tal cual viviste tú esa situación o esa etapa de tu vida ante el lector. Yo creo que también han pasado muchos años desde que viviste esa experiencia, desde que hiciste ese viaje, ese primer peregrinaje por el Camino de Santiago, hasta que lo has publicado. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo, tantos años? Muy buena pregunta. La verdad es que si yo llego a saber todo lo que estoy recibiendo ahora, desde que he publicado mi libro,
yo lo hubiese publicado al día siguiente, vamos. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por temor, por pudor o...? No, precisamente, mira, mi hermano, que es mi mayor fan, Sí. él no paraba de decirme, porque claro, el diario original yo se lo leía con mi hijo pequeñito, íbamos a ver a su casa, le leía el diario y él le inspiró para hacer el camino 3 veces. Y él se ha llevado 20 años diciendo a mi hermano, ¿por qué no publicas en un libro? ¿Por qué no publicas en un libro? Y yo, bien por falta de tiempo, bien por tema de niños, porque no me sentía inspirado, o porque no era el momento, digo, porque después he analizado y he dicho, se ha escrito y se ha publicado cuando tenía que haber sido. O sea, estaba escrito, pero entiendo que le has dado un poquito más de forma, ¿no? Mira, el título, por ejemplo, Sí. inicialmente iba a ser Diario de ruta de un peregrino, pero no me convencía suficiente y un buen día yendo a Cádiz, en el coche dije una mochila demasiado llena y me transmitía más porque es real que yo llevo una mochila demasiado llena emocional y física y pensé que era un título muy acertado. Eso, por ejemplo, sí cambió. Estamos viendo imágenes de distintas presentaciones que ya has hecho de pues una mochila demasiado llena, y nos contabas que vienes de recién llegado, de recién aterrizado en Málaga de Barcelona, de Sant Jordi. Me imagino que ahora las próximas semanas van a continuar de promoción, porque tu intención es que este libro llegue al mayor número de personas, ¿no? Porque es un trabajo muy personal y que tiene que ser leído, que es un trabajo que va a ayudar a mucha gente, puede ayudar a mucha gente. Así es, lo has descrito perfectamente. Yo este libro lo tomo como una misión personal realmente. Yo quiero que lo lea la mayor gente posible porque sé que es un libro que le va a ayudar. Es un libro, como te decía, que te puede inspirar para hacer el camino, o bien va a encontrar cosas que en tu día a día, en tu mochila, vas a aprender a soltar. Y soltar la mochila y quitarte peso en el día a día es muy importante y muy sano. El camino te ayudó entonces, el camino y todo lo que viviste te ayudó a liberarte de ese peso. Sí, me ayudó a liberarme de ese peso. Yo hace 20 años que lo hice, pero te digo que yo lo aplico a mi día a día, en el trabajo. Date cuenta, por ejemplo, cuando yo subí a Los Cebreiros, que es la montaña que separa el Bierzo de Galicia, que es una montaña dura, yo lo comparo a la vida. Cuando tú vas subiendo, es como cuando tienes problemas. Luego llegas a una cima y a una bajada. Entonces, básicamente, tú con tu esfuerzo estás viviendo pues, una situación que luego lo traslada a la vida. Sí. Y es así, todos los problemas no son eternos. Pues Carlos Ximénez, enhorabuena por este libro, una mochila demasiado llena. El Tengo muchas martes ganas. se presenta en el Corte Inglés. El martes se presenta aquí en el Corte Inglés de Málaga Sí, capital. sí, en a la las avenida 7:30. en el ámbito cultural, me imagino, Sí, ¿no? ámbito Muy bien. cultural. Pues estaremos muy atentos a todo lo que te va a ofrecer, seguro que se van a hacer muchas satisfacciones este libro. Y bueno, nos seguimos viendo en Ruta con Cabras Locas Málaga, aquí Por los supuesto, miércoles, en sí. el magazine. Muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a ti por invitarme. Editorial Círculo Rojo, que no hemos dicho, Sí. y me imagino que en librería, tanto en digital como en librería física, se puede adquirir, ¿verdad? Sí, lo puedes encontrar en cualquier sitio, el Corte Inglés, Casa del Libro, todos sitios.